Inge, no se escucha. Perdón, estaba apagado este micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya. Sí. Vamos a hablar un poco acerca del vaciado, ¿ya? Una de las ventajas que tiene el concreto es de que este se puede acomodar a cualquier superficie. Entonces, mucho depende de la calidad del encofrado, de la forma y algunas características técnicas que tenga este. Es muy importante eso. Hablemos un poco acerca de los encofrados, los lugares donde el hormigón es vertido. Puede ser un encofrado de madera, puede ser un encofrado metálico, o puede que no exista ningún encofrado parecido, sino que puede ser la misma tierra, la misma piedra, o incluso se pueden hacer lo que se llaman encofrados perdidos, donde se pueden colocar estructuras de retención que ya no se van a recuperar, sino que se van a hormigonar y se van a quedar ahí, ¿sí? Esos son los encofrados perdidos. Imagínense esta estructura que se llama el dentellón, ya tiene parece el nombre de un diente, pero se llama dentellón. Esto se utiliza en obras hidráulicas, ya en presas, en vertederos y demás. Y tiene el objetivo de desviar el agua subterránea. Ustedes han visto en la materia de suelos 1 que el agua subterránea puede circular por debajo de una presa, ya una presa de concreto o una presa de tierra. En el caso de la presa de tierra, el agua circula a través de la presa, ¿no? Pero en una presa de concreto, el agua tiende a circular por abajo. El problema de esto es de que debajo de la estructura existe una presión de poros, una presión de agua que tiende a levantar la estructura. Y eso puede hacer de que ésta empiece a moverse y con el tiempo colapse. Eso es lo que les pasa a la mayoría de las estructuras hidráulicas que no están protegidas. Entonces, el dentellón es una estructura de protección para las estructuras hidráulicas. Consiste en esta forma. Imagínense que esta es mi estructura y debajo de esta coloco como una especie de viga, ¿ya? Una viga transversal en este sentido, de tal forma de que el agua que está viniendo se desvíe por más abajo y la presión de poros no tenga un efecto tan importante sobre la base de la estructura. Eso le conocemos como dentellón. Entonces, ¿cómo fabricamos el dentellón? Bueno, tratamos de hacer una excavación que tenga la misma espesor y profundidad de una estructura de tierra. Entonces limpiamos bien, humedecemos y vaciamos el hormigón directamente sin necesidad de utilizar un encofrado. Eso significa que las mismas paredes sirven de encofrado. Puede ser una forma, ¿ya? Y podríamos hablar de diferentes formas en las cuales se utilizan el encofrado para sujetar el hormigón. Hablemos acerca de qué condiciones o requisitos tiene que cumplir un encofrado. Primero, este debería estar limpio, ¿ya? Y tendría que mojarse a fin de que el encofrado no absorba humedad de la mezcla, ¿sí? Es importante que si vamos a vaciar hormigón a una superficie, no existan elementos sueltos. En el caso de los pavimentos rígidos, el hormigón se vacía directamente sobre el suelo. Entonces, el suelo hay que prepararlo. No es suficiente limpiarlo bien, sino que hay que sacar todo el polvo. O sea, me refiero al material suelto. Si hay partículas que se están moviendo, eso hay que retirar
y únicamente tiene que quedar un material que sea firme y homogéneo, que no se pueda desplazar. Entonces, sobre esas condiciones, sí se puede vaciar recién el hormigón. Así que es necesario preparar el sitio donde vamos a vaciar el concreto, ¿sí? Entonces aquí está este asunto de que si vamos a vaciar losas o pavimentos sobre el terreno, hay que eliminar todos los elementos sueltos y algunos restos de hormigón seco. Ya puede que al vaciar las cunetas se haya desperdiciado un poco de hormigón y haya caído sobre la losa. No es que el hormigón fresco se va a mezclar con ese hormigón endurecido y van a hacer una pasta más dura, no, sino que eso tiene que ir retirándose. Y únicamente tiene que quedar hormigón que sea nuevo, ¿sí? También es importante verificar la impermeabilidad del sitio. A veces los encofrados tienen agujeros, ¿ya? Y por esos agujeros se puede salir el agua de amasado que va transportando al mismo tiempo una parte de la lechada de cemento. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de tapar los orificios por donde la mezcla se puede salir, ¿sí? Eso es importante. También cuando es necesario, hay que cubrir, ¿sí? Con aceite u otro tipo de material para evitar de que la mezcla de concreto se pegue a la madera o al encofrado. Aquí en el medio, lo que se hace comúnmente es pintar los encofrados con aceite sucio, ¿ya? Pero en otros países hay otro tipo de elementos porque es prohibido usar aceite y menos aún derramarlo al suelo. Así que hay otro tipo de elementos que se pueden colocar al encofrado de tal forma de que estos puedan impermeabilizar y evitar de que el hormigón pueda adherirse al encofrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros cuidados hay que tener antes del vaciado? Dice, no se debe comenzar el hormigonado si es que existe probabilidad de temperaturas de congelación. Entonces, lo que muchas veces pasa cuando bajan las temperaturas es de que el agua se puede congelar. Y cuando el agua se congela, pues inevitablemente empieza a aumentar de volumen. Y ese aumento de volumen puede quebrar el hormigón. Así de que es importante de que no se vacíe cuando hay temperaturas muy bajas. ¿Sí? Bien. También el hormigón tiene que prepararse de acuerdo a la capacidad de ser colocado. Ya habíamos hablado antes de que si nosotros preparamos un hormigón y no tenemos la capacidad de colocarlo en el momento adecuado, el problema va a ser de que este hormigón no va a servir, ¿ya? Así que hormigón que está un buen tiempo fuera, no sirve, jóvenes, no sirve ese hormigón. Necesariamente tiene que ser hormigón que no esté empezando el proceso de fraguado. Bien, cuando el hormigón es vaciado y no es puesto en obra inmediatamente, tiende a secarse, pierde su calidad, sus propiedades y puede sufrir problemas. Por último, antes de empezar el vaciado, siempre es bueno hacer una inspección previa al sitio de obras.
porque durante el vaciado podrían ocurrir problemas graves. Algo grave que podría pasar, imagínense que están vaciando una loza, es de que la loza se caiga, ya una parte de la loza se venga abajo, los puntales se rompan o un puntal se salga y la loza se viene para abajo junto con el hormigón que está arriba. Puede que no caiga hasta el piso, pero puede que se incline demasiado. Entonces, si eso pasa, eh, arreglar eso es casi imposible, porque el concreto es un elemento muy pesado y no va a ser posible poder arreglarlo si es que pasara algo así. Así que antes del vaciado, un día antes, un encargado responsable revisa que todo esté asegurado, los puntales, las maderas, se hayan colocado los fierros, se hayan colocado el alambre, todo asegurado con alambre, con maderas, puntales, pies de amigo, flecheado o como quieran llamarlo. Y quizás algunos pequeños detalles que se puedan descubrir poco antes de la vaciada podrían ser reparados. Porque a veces se compra hormigón y los que venden hormigón, un día antes de la venta de hormigón, porque eso se pide con tiempo, no puedes pedir ese rato, vienen a revisar el sitio de la obra. Vienen a revisar si todo está bien, si el encofrado es correcto. Y si, digamos, ven algo que no está bien o es algo deficiente, entonces pueden sugerir suspender la vaciada, porque ellos mismos podrían ser perjudicados al transportar un hormigón que no va a ser colocado rápidamente. El hormigón se va a arruinar, el mixer no puede estar mucho tiempo con hormigón, así que es siempre necesario poder realizar una inspección previa. Vamos a hablar un poco acerca de la secuencia de vaciado, ¿sí? La idea general es que cuando se vacía, se tenga que vaciar en los lugares donde va a entrar la mayor cantidad de hormigón, ¿sí? Entonces, también se tiene que vaciar de forma estratégica. Imagínense que están vaciando un pavimento rígido y el mixer no va a vaciar la calle de 6 metros en una sola pasada. Solo va a vaciar la mitad y después tiene que vaciar la otra mitad, pero también tiene que dejar espacio como para que el camión hormigonero pueda entrar, porque no puede pisar la losa que recién se ha vaciado, aunque tenga una semana, lo puede romper, ¿sí? Así que se tiene que vaciar por franjas, por partes, de forma estratégica, de tal forma que el camión pueda terminar en una sola franja, la última parte, y todo el pavimento ya esté vaciado. Y eso puede pasar en cualquier tipo de obra. Primero se vacían, por decir, las fundaciones, se vacían las columnas, se vacían las vigas y después puede vaciarse la losa. Pero no se hace de forma al revés, ¿no? Así que tener una secuencia o una estrategia de vaciado es muy importante. Fíjense la instalación de juntas. Tú no puedes vaciar una sola tira, porque si vacías una sola tira, el hormigón se va a fisurar en diferentes lugares y ya no va a servir, ¿no? Así que es bueno que esto esté vaciado por partes, ¿ya? Por partes. Entonces se vacía, puede que se vacíe todo en uno y se empieza a crear juntas con una regla, con ayuda de un canaleador, a fin de que el hormigón pueda romperse en estos lugares. No es suficiente un canaleador. Hay un elemento que lo llaman pletina, que es como una cuchilla pesada, donde lo corta el hormigón y con un canaleador se le da la formita bien bonito y se crean juntas, de tal forma que cuando el hormigón esté endureciendo,
las fisuras aparezcan en las juntas de forma ordenada. ¿Sí? Si alguien está vaciando una cancha multifuncional, una buena idea es vaciar de esta forma, por cuadraditos. ¿Sí? Porque si empiezas a vaciar así de continuo, vas a tener fisuras. Entonces la idea es empezar a vaciar de esta forma a fin de controlar mejor la dilatación, porque esto ya va a endurecer y va a empezar a trabajar a contracción y expansión. Y así que cuando tú vacíes este otro cuadrado y estos ya estén vaciados, la junta directamente se crean en esos lados entre el hormigón pobre y el hormigón nuevo. Pero si tú vacías todo esto, la junta se va a crear donde el hormigón crea que tiene que crearse y no donde está tu junta. Y bueno, vas a tener problemas estéticos. Así que es cuestión de estrategia ver la forma en cómo se va a vaciar las diferentes partes de un proyecto. ¿Sí? Y hay elementos que son embebidos. ¿Sí? Uno de estos es el acero de refuerzo. Entonces el acero está dentro del hormigón, forma parte del hormigón armado y empieza a trabajar de acuerdo a este. ¿Sí? A veces el acero tiene óxido, ¿ya? Una buena práctica es remover el óxido antes del vaciado. ¿Cómo es que ocurre el óxido? Es cuando el acero está expuesto al medio, ¿ya? Por ejemplo, puede que el acero lo hayan puesto en la tierra, en el suelo, puesto que puede que esté en el agua, mojado. Entonces, con el tiempo se empieza a corroer. Entonces, cuando se almacena el acero, no tiene que almacenarse de tal forma que choque directamente con el suelo. Algunos ponen bolillos, ya, bolillos amontonados, y ponen encima el acero y lo clasifican por tamaños. Aquí el acero de 6, aquí el acero de 8, aquí el acero de 10, el acero de 12, todo bien clasificado por tamaños. Entonces, eso da menos posibilidades a que se oxide. Y si va a oxidarse, va a ser muy poco. Los estudios recientes han demostrado de que el acero oxidado no tiene una influencia importante en el hormigón. El único peligro es de que el óxido podría avanzar y corroer y hasta cortar completamente el acero con los años. Pero si es que el acero ya no deja de corroerse, la corrosión crea una mayor adherencia entre el acero y el hormigón. Esto no significa de que es buena idea oxidar siempre el acero. Hay que evitar eso, porque no sabemos las consecuencias a largo plazo. A corto plazo puede que no pase nada, pero es posible que a largo plazo pueda pasar algo. Así que hay que evitar por completo que este elemento del acero pueda corroerse, ¿no? Bien, vamos a ver. Aquí está el armado y también se asegura con alambre, alambre de amarre. Este es el nudo simple. Hay también el nudo doble para darle más fuerza de agarre. Es necesario hacer esto porque cuando el hormigón está cayendo sobre el acero, tiende a empujarlo y a sacarlo de su lugar. Así que cuando está bien vaciadito, el hormigón puede trabajar adecuadamente con el acero de construcción. ¿Sí? Bien, hay otro tipo de elementos que son los empalmes y las conexiones mecánicas. Puede que la longitud del acero no sea suficiente como para cubrir, ¿sí? Así que puede que se necesite algunos empalmes, es decir, unir dos barras a fin de completar la longitud. Pero estos empalmes no tienen que hacerse exactamente un fierro seguido de otro, sino que tiene que haber cierto traslape.
O sea que no puedo hacer el empalme así, ¿ya? Así, sino que tengo que hacerlo con cierto traslape. Y esa distancia de traslape se lo conoce como la longitud de desarrollo. No, no es longitud de desarrollo.